Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a estudiar el tema relacionado a la conexión entre lenguajes y expresiones regulares. En la clase pasada habíamos definido formalmente lo que es un lenguaje regular, también habíamos definido lo que son las expresiones regulares, y el día de hoy vamos a establecer una conexión entre estos dos elementos. Recordemos que los lenguajes regulares son lenguajes que son aceptados por autómatas finitos, sean estos determinísticos o no determinísticos. También podemos expresar un lenguaje regular a través de una gramática regular y a través también de expresiones regulares. ¿Okay? El punto intermedio de conversión, en este caso, hasta ahora de lo que hemos visto, son los lenguajes regulares. Pero estas flechas justamente nos dicen que podemos pasar de expresiones regulares a DFAs o NFAs y viceversa, de expresiones regulares a gramáticas regulares y viceversa, y de NFAs a gramáticas, como se indica en este caso. En este punto, lo que nos vamos a ocupar es de, primero, la relación entre los lenguajes y las expresiones regulares, entre los lenguajes regulares y las expresiones regulares. Ok, para esto vamos a definir lo que se denomina los lenguajes asociados a expresiones regulares, que lo vamos a denotar mediante LDR, okay, donde en este caso R es una expresión regular. Y para denotar o para encontrar el lenguaje que está asociado con una expresión regular, nosotros vamos a tener en cuenta los siguientes puntos. El punto 1, 2 y 3 tiene que ver con las expresiones regulares, cosa que ya la vimos en la clase pasada. Simplemente esto va a ser un recordatorio de lo que ya vimos anteriormente. Esto es que este símbolo va a denotar el conjunto vacío. Este símbolo es una expresión regular que denota el conjunto vacío. Por otro lado, en el punto 2 tenemos que épsilon es una expresión regular que denota el conjunto que contiene la cadena vacía, justamente donde la cadena vacía se denota mediante la letra griega lambda. Y para cada uno de los elementos de un alfabeto, la expresión regular A implica el conjunto A. ¿Ok? Entonces, dicho de otro modo, recordando lo que ya vimos ayer, esto significa conjunto vacío. Esta expresión regular épsilon significa el conjunto que contiene lambda. Y por otro lado, la expresión regular A es el conjunto A. ¿Ok? Entonces, en la parte izquierda de esto que he acabado de escribir, tengo el símbolo o la expresión regular, o el símbolo que va a aparecer en una expresión regular o que puede aparecer en una expresión regular, y en la parte de la derecha la notación entre conjuntos, ¿no? Entonces esto es conjunto vacío, el conjunto constituido por el único elemento que es la cadena vacía, y el conjunto constituido por el único elemento A. Bien, entonces, típicamente nos van a poner una expresión del tipo encuentre el lenguaje asociado a la expresión regular, donde R va a ser una expresión algebraica que justamente va a denotar una expresión regular. ¿Qué pasa si queremos encontrar, por ejemplo, el lenguaje que tenemos aquí de una unión de expresiones regulares? El lenguaje de una unión de expresiones regulares no es otra cosa más que la unión de los lenguajes generados por cada una de las expresiones regulares. ¿Ok? Esto es una propiedad importante, ya vamos a darnos cuenta a través de algunos ejemplos que nos va a permitir pasar de una unión de expresiones regulares a una unión de lenguajes. El lenguaje de una concatenación de expresiones regulares no es otra cosa más que la concatenación entre los lenguajes generados por cada una de las expresiones regulares. El lenguaje de la expresión de la cerradura estrella de una expresión regular no es otra cosa más que la cerradura estrella del lenguaje asociado a esa expresión regular. Estas tres propiedades que nosotros tenemos aquí, que conectan lenguajes con expresiones regulares, es importante que las tengamos a la mano, puesto que esto nos permitirá
justamente o nos servirá cuando tratemos de encontrar el lenguaje asociado a una expresión regular. El lenguaje asociado a una expresión regular será un lenguaje regular, como ya hemos visto. Ok, con esta breve introducción, hagamos un ejemplo que deje claro el tema. Justamente aquí nosotros tenemos una expresión regular, ¿sí? Donde esto podríamos decir es un L de R, donde la expresión regular R, o pongamos con R, igual a asterisco concatenado con A más B. En este caso he puesto la concatenación con punto, no hace falta, así que lo quitamos, ¿ok? Entonces, lo que quiero encontrar es el lenguaje asociado a esa expresión regular. En definitiva, lo que quiero encontrar es el conjunto formado por una serie de cadenas que represente este lenguaje o que representa esta expresión regular, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que aplicar justamente una de las propiedades que habla de la concatenación de dos expresiones regulares, donde en este caso podemos nosotros decir lo siguiente. R está formado por la concatenación de R1 con R2, donde R1 es A estrella y R2 es la unión de A con B. Ok, entonces cuando nosotros tenemos la concatenación, el lenguaje de una concatenación, esto era la concatenación de lenguajes y esto es justamente lo que vamos a aplicar en este caso. Muy bien. Entonces, volviendo a la parte principal del ejercicio, pues tenemos que L de A asterisco concatenado con A más B o con la unión de A o B, como en realidad se debe leer, es igual a el lenguaje de A asterisco concatenado con el lenguaje de A o B. ¿Ok? Listo. Ahora, aquí ya podemos aplicar dos propiedades que teníamos, ¿no? La una propiedad que podemos aplicar es que cuando tenemos el lenguaje de una expresión regular, que es la cerradura estrella, esto es igual a la cerradura estrella del lenguaje de esa expresión regular. Por otro lado, el lenguaje de R1 unido a R2 no es otra cosa más que el lenguaje R1 unido con el lenguaje generado por la expresión regular R2. Ok, entonces con estas propiedades vamos acá. Esto es igual entonces a L de A, cerradura estrella. Esto lo vamos a concatenar con L de A unión L de B, ¿no? Ok. Listo, prácticamente eso es todo lo que podríamos hacer en cuanto a la operación entre lenguajes y expresiones regulares. Lo que nos queda pendiente ahora es simplemente expresar esto en notación de conjuntos, ¿ok? Entonces, el lenguaje de la expresión regular A es simplemente A, o aquí pondríamos, vamos, ¿qué significa esto? Esto sería A estrella. De hecho, ya rompamos esto para no poner tanto paréntesis, tendríamos A estrella. ¿Ok? Y por otro lado, en este caso tendríamos el conjunto A unido con B. ¿Ok? Luego, antes de expresar esto, hagamos la unión. Entonces, esto sería AB es la unión del conjunto AB. Listo. Entonces tendríamos, y acá es A estrella, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es expresar A estrella en todas sus,
o poner a estrella, más bien dicho, de forma explícita con todos sus elementos. A estrella es la cadena vacía y todas las cadenas que se pueden formar juntando A consigo mismo. Entonces, A, 2A, 3 veces A, 4 veces A, y así sucesivamente, ¿no? Y esto unido con, o concatenado, más bien dicho, con A y B, ¿ok? Entonces, el último paso que nos resta en este caso por hacer es la concatenación de A con todos los elementos que están aquí, ¿no? Entonces, aquí tendríamos A, 2 A's, 3 A's, 4 A's, 5 A's, y así sucesivamente. Luego, tenemos que concatenar elementos con B, ¿no? Entonces, déjenme ponerle esto un poco más abajo para que puedan tener espacio. Ok. Denme un momentito, por favor, si no me va a faltar espacio. Le voy a poner, de hecho, desde acá. Entonces, esto me daría A, 2 veces A, 3 veces A, 4 veces A, 5 veces A, y así sucesivamente. Hasta luego vamos a concatenar todo con B. Nos queda B, nos queda AB, nos queda AAB, nos queda 3 A's y una B. Luego nos queda 4 A's y una B, y así sucesivamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, este sería el lenguaje que se obtiene a partir de esta expresión regular. ¿Ok? Quizá lo más crítico de aquí es esta parte, ¿no? La parte donde yo, si se quiere, distribuyo la L, distribuyo entre comillas, ¿no? Que tengo que hacerla en función de las operaciones que tengo, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, ya pues lo que tengo que hacer es simplemente la operación entre conjuntos correspondiente, y eso me da como resultado el lenguaje regular, ¿no? Entonces, como les había dicho, la parte más importante de las propiedades que hemos estudiado es esta. Esto es lo que tenemos que tenerlo a la mano para poder hacer la conversión de expresión regular a un lenguaje regular. No sé si tienen alguna pregunta de esto que acabamos de hacer. Si tienen alguna pregunta, pues me dicen, y si no, avanzamos con un siguiente ejercicio. ¿Está claro? Ok, bien. Bueno, vamos. Aquí tenemos la solución, por cierto, del problema que acabamos de resolver. ¿Okay? El resultado, por supuesto, es el mismo, ¿no? Que obtuvimos anteriormente. Probablemente en algún paso difiramos, pero bueno, simplemente esto es una forma diferente de resolver el ejercicio aplicando las mismas propiedades. Así que en este caso, pues no hay misterio. Bueno, aquí tenemos de nuevo una expresión regular, ¿sí? De la cual queremos encontrar el lenguaje correspondiente. Así que por favor intenten ustedes hacer esto por su cuenta. Muy bien, vamos a desarrollar entonces este ejercicio para comprobar que lo que ustedes hicieron es correcto. ¿Ok? Esta vez vamos a hacerlo un poco más rápidamente, dado que espero que en el ejercicio anterior haya quedado claro cuáles son las propiedades que vamos a aplicar, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, en este caso, tenemos que encontrar el lenguaje asociado con la expresión regular A o B, cerradura estrella, concatenado con A o BB. ¿Ok? El lenguaje de una concatenación era la concatenación de lenguajes. Déjenme ponerle un paréntesis que me está faltando aquí. ¿Ok? Y esto con el lenguaje de A, BB. Ok. El lenguaje de una cerradura estrella era la cerradura estrella del lenguaje okay. El lenguaje de una unión, bueno, dejémoslo ahí.
para ir teniendo expresiones que se parezcan. Ok, listo. Entonces ahora sí, el lenguaje de A o B es la unión de lenguajes. Por lo tanto, aquí tengo el lenguaje asociado con A, unido con el lenguaje asociado con B, y de esto la cerradura estrella. De la misma manera acá tendría el lenguaje asociado con A, unido al lenguaje asociado con B y B. Vamos a hacer un paso que probablemente lo podemos omitir, pero bueno, creo que por claridad nos va a servir. Y es este de expresar el lenguaje de B como la concatenación de lenguajes, ¿no? Listo. Ok, ahí tendríamos dentro de los lenguajes expresiones simples, ok, y simplemente pues lo vamos a hacer, ¿no? Entonces esto es A unido con B, cerradura estrella, ok. Esto de acá es el conjunto A unido con B concatenado con B. Vamos a resolver primero la concatenación y luego resolveremos la unión. Ok, listo. Ahora sí, resolvemos la unión, ¿no? Entonces acá tenemos el conjunto A, B, cerradura estrella, con el conjunto A, B y B. Listo. Estos serían los conjuntos involucrados en esta concatenación. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver la concatenación. En el primer conjunto, en este de aquí, tenemos o la cerradura estrella de A o B, es decir, todas las combinaciones que podemos tener de todas las longitudes de A y de B. Probablemente no nos va a dar espacio para resolver la concatenación, pero sí por lo menos para expresar los conjuntos que debemos concatenar. Entonces tenemos el conjunto vacío, el conjunto donde está solo A, solo B, dos A's, A y B, B y A, ok. Luego tres A's, dos A's y una B, una A, dos B's, tres B's, y así sucesivamente, ¿no? Ya no me alcanza el espacio. Esto concatenado con A, B y B. Ok, entonces, en este caso, lo único que no voy a tener, bueno, iba a decir, lo único que no voy a tener el conjunto que resulte de la concatenación de estos conjuntos es lambda. Déjenme ver si estoy en lo correcto. Sí, bueno, no voy a tener otras cosas más. Por ejemplo, no voy a tener una sola A. Ah, no, sí. Sí voy a tener una sola A. Lo que no voy a tener es una sola B. Okay. Listo. Entonces, déjenme ver por dónde puedo escribir el resultado. Me va a faltar espacio. Denme un momento, por favor. Ok, ya tenemos espacio entonces. Y resolveríamos la concatenación, ¿no? Entonces, aquí el lambda concatenado con A es A concatenado con A es doble A, B concatenado con A es BA, doble A concatenado con A es triple A, AB concatenado con A es ABA, BA concatenado con A es BAA, 3 A's concatenado con A es 4 A's y así sucesivamente. Ya no pongo más porque me va a faltar espacio, ¿no? Luego, concatenando con BB, tendría BB, tendría A, BB, tendría B, 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 tendría A, B y B y así sucesivamente, ¿no? Este sería el lenguaje asociado con
la expresión regular en cuestión, ¿no? Pensaba por un momento si este lenguaje que tenemos aquí es igual a la cerradura positiva, ¿ok? Entre A y B. Pero no lo es porque, por ejemplo, en este lenguaje o en este conjunto no va a aparecer la B una sola vez, ¿no? No hay forma de que haya la B una sola vez, producto de la concatenación que tenemos aquí. Entonces, el lenguaje es este que ustedes ven aquí. Y este lenguaje o este conjunto de palabras, oraciones o strings es igual al lenguaje expresado mediante la expresión regular que ustedes ven aquí en pantalla. No sé si tienen ustedes alguna consulta hasta este punto. Si esto queda claro, me dicen por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok, bueno. Listo, entonces, si es que no queda claro el desarrollo del ejercicio, pues aquí tenemos el lenguaje correspondiente. Y aquí simplemente, si uno se detiene a observar detenidamente, sobre todo esta última parte, ¿no? Uno puede decir que aquí tenemos el lenguaje de las cadenas sobre el alfabeto AB que terminan en A o que terminan en BB. Esta es una cadena que termina en A, esta es una cadena que termina en BB, esta es una cadena que termina en A, esta termina en BB, esta termina en A, termina en BB y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar una representación compacta que no sea en expresión regular para estos strings, pues esta sería la descripción, ¿no? Tenemos un alfabeto o más bien dicho, un lenguaje formado por todas las cadenas que se forman sobre el alfabeto AB. Aquí están todas las cadenas sobre el alfabeto AB. Y cuando decimos con la terminación en A o con la terminación en BB, es simplemente lo que sigue después. ¿Ok? Entonces, esta descripción que ustedes pueden ver en esta parte de aquí se obtiene de esto de aquí. ¿Sí? Okay, entonces, a esto de aquí, a la primera parte, déjenme ponerle esto con otro color, por favor, para poder dejar esto más claramente. A esto de aquí le podemos llamar sigma estrella. Si me da espacio para escribir. Le podemos llamar sigma estrella. Ok, y esto de aquí pues es AB, y en este caso sigma sería A, el conjunto formado por los símbolos A y B. Entonces de aquí sale el tema de que el lenguaje que tenemos aquí son todas las cadenas sobre el alfabeto AB que terminan en A o que terminan en BB. ¿Sí? La descripción sale de esta última línea, de la penúltima línea, y en la última línea tenemos puesto algunas palabras que forman parte o algunos strings que forman parte de este lenguaje. Ok, no sé si hasta aquí estamos bien, hasta aquí estamos claros, me dicen por favor. ¿Estamos bien? Ok. Muy bien. Ahora, en cambio, dadas unas sentencias como esta, lo que vamos a hacer es encontrar una expresión regular que represente cada una de las condiciones que tenemos aquí. ¿Ok? Antes teníamos expresiones regulares y con los procedimientos o los pasos que habíamos estudiado, habíamos encontrado el lenguaje regular, ¿no? Ahora vamos a dar un lenguaje y encontrar su expresión regular. Listo, en el primer ejemplo nos dice, encuentre la expresión regular que acepte el lenguaje sobre el alfabeto AB, donde cada cadena tiene exactamente longitud 2. ¿Okay? Entonces, en este caso, el lenguaje que nosotros tenemos que generar, o el lenguaje que debemos representar mediante expresión regular sería AA, AB, BA y BB. ¿Okay? Son estos cuatro strings los que forman parte del lenguaje y estos son pues los que tenemos nosotros que representar. ¿Ok? Entonces, si ustedes recuerdan, expresando esto como operaciones entre conjuntos, esto sería A concatenado con A, unido con A, concatenado con B,
unido con B concatenado con A, y esto unido a B concatenado con B. Ok, de aquí ya nosotros podemos encontrar la expresión regular, ¿no? En expresión regular o en regex, que es como llamábamos a esto, tendríamos lo siguiente. Tendríamos A más AB más BA y más BB. Ok, listo. Podríamos nosotros dejar el tema ahí y no hacer nada más, pero lo que siempre vamos a procurar es, como en cualquier expresión algebraica, reducirla o dejarla en una forma elegante en el sentido de que se vea compacta, que se entienda lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, para eso vamos a sacar como factor común de los primeros dos términos A, eso nos va a quedar A o B, y como factor común de los siguientes dos términos B, y eso nos dejaría la siguiente expresión regular, ¿ok? Y ahora vamos a sacar como factor común A o B por la derecha, entonces esto nos queda A más B, ¿ok? Concatenado con A más B o A o B, ¿ok? Entonces, ¿cómo se entiende esta expresión regular? Y aquí creo que esta parte es importante para un poco tener o entender una noción de esto de aquí, cómo se conecta con esto de acá. Significa que de este conjunto que tengo aquí, tengo que escoger o A o B, ¿ok? Uno de los dos. Y a eso tengo que concatenarlo con la selección que haga de este otro término, que también puedo seleccionar A o B. Entonces, cuando selecciono A y A aquí, tengo la cadena AA. Cuando selecciono A aquí y B acá, tengo la cadena AB. Cuando selecciono B aquí y A acá, tengo la cadena BA. Y cuando selecciono B en los dos términos, tengo la cadena BB. ¿Okay? Entonces, con esto he pasado de un lenguaje a una expresión regular, que es la que ustedes ven aquí. Listo. Entonces, a modo de repaso, ustedes pueden hacer el siguiente ejemplo, donde me piden encontrar la expresión regular que acepte el lenguaje sobre el alfabeto AB, donde cada cadena tiene al menos longitud 2, ¿ok? La diferencia entre este primer caso y el segundo es que aquí debía aceptar un lenguaje donde exactamente las palabras tenían longitud 2. Aquí quiero que las palabras sean o tengan al menos una longitud de 2, ¿ok? Lo que siempre en este caso tenemos que hacer es expresar el lenguaje de manera explícita para entender qué nos están pidiendo. Entonces, al menos 2 sería todo lo que ya habíamos puesto antes, más un conjunto infinito de palabras. Entonces, sería A, B, A, B, 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 A, B, 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 A, B, A, B, A, B. ¿Qué más me está faltando? Creo que ahí tendría todas, me parece. Sí. Me está faltando A, B, B, A, B, A. Esto me está faltando. Sí. Ok, bueno, y esto sigue. Creo que se entiende la idea de cuál es el lenguaje que tenemos que representarlo ahora mediante expresión regular. Bien, entonces, hecho esto, ahora sí nos toca ver cómo encontramos la expresión regular. Por favor, intenten realizar lo que sigue de aquí en adelante. Bien, la solución de este ejercicio, como muchas de las soluciones en matemáticas, requiere un poco de análisis y un poco de habilidad también para poder ver de todos los posibles caminos que uno puede tener para resolver un problema, cuál es el más eficiente. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, el ejercicio o el ejemplo, el segundo ejemplo que tenemos aquí, se conecta con el primer ejemplo en el sentido siguiente que voy a poner. El lenguaje que nosotros tenemos aquí, uno podría representarlo como la concatenación de AA, AB,
BA, BB con A o B, con alguna cadena de A o B en cerradura estrella. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo obtengo, por ejemplo, estos primeros 4 elementos? ¿Ok? Entonces, claro, poniendo de manera explícita esto, me quedaría AA, AB, BA, BB, concatenado con lambda, luego me queda A, luego me queda B, luego AB, luego BA y así sucesivamente. Entonces, claro, cuando yo concateno a lambda con todos estos 4 elementos del lado izquierdo, me quedan los primeros 4 elementos del lenguaje que yo quiero. Los demás elementos me van a quedar justamente concatenando A con los 4 elementos, concatenando B con estos 4 elementos y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, en este sentido, una vez que me doy cuenta que la solución viene dada por lo que hemos dicho, entonces, claro, ya encontré anteriormente la expresión regular correspondiente a la parte izquierda, que es A o B, A o B. Esto garantiza que hayan 2 símbolos, ¿ok? En el string. Pero como me decía, al menos 2 símbolos, bueno, al menos 2 significa 2 o 3 o 4. Entonces voy a hacer A o B, cerradura estrella. ¿Ok? Entonces, listo, esto sería todo lo que necesito para este problema. ¿Ok? E insisto, si es que en este caso me hubiese puesto a hacer como tenía en la parte de arriba, probablemente me iba a tardar algún tiempo en darme cuenta de esta particularidad. Lo que en realidad uno debe desarrollar cuando pasa de lenguajes a expresiones regulares o de expresiones regulares de lenguajes, en este caso de lenguajes de expresiones regulares, es entender cómo se forman las cadenas de todas las cadenas que conforman el lenguaje y en función de eso encontrar su plantilla o su expresión en regular, ¿no? Entonces, creo que con esto debe quedar claro que esto me exige elegir A o B, esto me exige elegir A o B, esto de acá me exige elegir A o elegir B, pero de eso generar todas las cerraduras, todas las cadenas posibles, ¿ok? Entonces, esta sería la solución para este segundo problema. No sé si tienen alguna inquietud, no sé si queda claro esto. ¿Okay? Entonces, repito, en este caso sí necesito cierta habilidad para yo poder darme cuenta que la solución iba por aquí. Y como ustedes pueden ver, en estos dos ejemplos no necesariamente debo seguir siempre el mismo camino, como ocurre en casi toda la parte de las matemáticas, en toda parte matemática, no siempre voy a seguir el mismo camino para todo problema, ¿no? Muy bien, entonces, con esto, pues, la solución para el problema en cuestión la tendríamos aquí. Si tienen alguna inquietud, me dicen, por favor, hasta aquí. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Muy bien, vamos a seguir con este tema, ¿ok? Y vamos a desarrollar este ejemplo que nos pide diseñar una expresión regular que acepta el lenguaje sobre el alfabeto AB, donde cada cadena tiene como máximo una longitud de 2. ¿Ok? De nuevo, antes de que ustedes pasen a desarrollar el ejercicio, lo que vamos a hacer es expresar el lenguaje de manera explícita y ahí sí, pues con el lenguaje en cuestión, ustedes ya pueden desarrollar el resto del ejercicio. Entonces, el lenguaje en cuestión nos dice como máximo 2, entonces la cadena vacía se incluye, las cadenas de un elemento se incluyen y las cadenas de 2 elementos se incluyen también. Listo. Perdón, este es el lenguaje que nosotros tenemos que representar mediante una expresión regular. Por favor, de aquí en adelante, pues, intenten encontrar la expresión regular.
Ok, la solución de este problema no es muy complicada. Si quisiéramos dejarle como una expresión regular sin compactarla. ¿A qué me refiero con eso? Con los procedimientos que nosotros habíamos visto anteriormente, déjenme pasar acá, la expresión regular de este lenguaje sería el conjunto que contiene la cadena vacía unido a la expresión regular A, unido a la expresión regular B, unido a la expresión regular A concatenado con A, unido a la expresión regular A concatenado con B, unido a la expresión regular B concatenado con A y unido a la expresión regular B concatenado con B. ¿Ok? De aquí nosotros podríamos intentar hacer alguna factorización, pero lo que nos va a seguir quedando es una expresión regular no compacta o no fácil de leer. Cuando digo no fácil de leer, me refiero a una expresión que no se parezca a ninguna de estas dos, ¿no? Fíjense que aquí claramente me dice, ok, escoja del primer conjunto A o B y concaténelo con A o B del segundo conjunto. De esta expresión regular me dice, escoja A o B del primer conjunto con A o B del siguiente conjunto y concaténelo con la cerradura expresa de A o B, ¿ok? Entonces, se entiende de manera fácil, en este caso, cómo se generan cada uno de los strings que forman parte del lenguaje. En este caso, pues evidentemente no va a ser tan sencillo el tema, así que lo que nos quedaría intentando hacer una factorización que probablemente ustedes hicieron sería lo siguiente, epsilon más AB. Si saco como factor común A, me queda A más B. Si saco como factor común B, me queda A más B. ¿Ok? Y listo, ¿no? Entonces, yo podría en este caso sacar como factor común A más B, que tengo aquí, ¿no? Entonces, me quedaría epsilon más, entonces me quedaría aquí epsilon más A más B y como factor común me quedaría A más B. Déjenme quitarle los corchetes que gana le puse. ¿Ya? Listo. Ok, el problema es que esto que me está quedando aquí, hasta aquí está bien, porque es fácil decir, ok, aquí elijo epsilon A o B y acá elijo A o B. El problema es que aquí digo y es solo uno con epsilon. Esa parte suena rara. Por lo tanto, si bien esta expresión regular es correcta, en lo que expresa. Sin embargo, lamentablemente no es una expresión regular que esté formada por concatenación de términos. Y lo que vamos a buscar es una expresión regular que esté formada por una concatenación de términos. Así que, dicho eso, a esta le vamos a llamar la regex 1 y vamos a expresar una regex 2, que es exactamente lo mismo que teníamos antes, pero la forma en la que vamos a irla trabajando es distinta. Ok, hasta ahí entonces tenemos la expresión regular que teníamos anteriormente. No hemos hecho absolutamente nada especial, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar términos. Ustedes recuerdan que no sé, en una expresión sumábamos, en una expresión algebraica, sumábamos y restábamos el mismo término y con eso no alterábamos la expresión total, pero este hecho de sumar y restar términos nos permitía poner la parte que nos faltaba para completar una expresión que se pueda factorizar, por ejemplo, y eso es lo que vamos a hacer en esta parte. Lo que buscamos o lo que vamos a tratar es que podamos factorizar términos y eso nos deje una concatenación de tal manera de eliminar esta unión que tenemos aquí. Entonces, en esta parte quizá va a parecer extraño. Entonces, si yo pongo A más A y si pongo B más B, ¿ok? Esto no altera en nada la expresión regular que tengo y dejo los términos correspondientes. Claro, acá, primero, las expresiones regulares no tienen la operación de resta, ¿no? Tienen la operación de concatenación, tienen la operación de unión, tienen la cerradura estrella, ¿ok?
pero no hay una operación de resta, así que no podría poner A menos A. ¿Ok? Pero sí puedo poner la unión de A más A, que es en realidad lo que la suma denota. Y cuando tengo la unión de A con A, esta parte quisiera que quede clara. Cuando yo tengo en expresión regular la unión de A con A, esto que es en regex, en notación de conjuntos, déjenme escribirle mejor esto, si no se ve feo. Cuando yo tengo en regex A más A, en notación de conjunto sería la unión de A con la unión de A. Esto es A, ¿ok? Y en regex, pongamos regex 3, si expreso esto como expresión regular, la expresión regular 4 sería simplemente A. ¿Ok? Eso significa entonces que juntando estos resultados de aquí, obtengo que A más A en expresión regular es A. ¿Ok? Así que esto de aquí es A, esto de aquí es B, y no he alterado en nada la expresión regular. Pero esto me va a servir para poder completar términos que necesito para hacer la factorización. Ok, entonces vamos a agrupar términos de manera conveniente, de tal manera de que podamos factorizar. Entonces vamos a poner epsilon más A más B. Ok, entonces con esto tenemos los tres primeros términos. Luego vamos a poner A más AA más AB, de tal manera de que podamos factorizar A. Y luego vamos a poner B, BA y BB, de tal manera de que ahora podamos factorizar B. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente factorizar de aquí A y de esta expresión B, de tal manera de que lo que nos quede sea parecido. Entonces, vamos a poner epsilon, vamos a poner esto entre paréntesis y van a darse cuenta por qué. Entonces, y déjenme ponerlo un poquito más arriba, si no me va a faltar espacio. Ok. Epsilon más A más B, factor común por la izquierda A, y esto me queda epsilon, perdón, más A más B, más, y saco aquí factor común B por la izquierda, me queda epsilon más A y más B. Listo, ahora sí ustedes pueden darse cuenta por qué puse entre paréntesis y por qué agrupé de la forma en que agrupé. Fíjense que tengo un factor común, un nuevo factor común ahora que es epsilon más A más B. Este lo voy a factorizar por la derecha, de tal manera que me va a quedar epsilon más A y más B, y el factor común es también epsilon más A y más B. ¿Ok? Esta sería la expresión regular que denota el lenguaje en cuestión. ¿Ok? Lo importante es entender la relación que existe entre esta expresión regular y cada una de las palabras que forman parte del lenguaje en cuestión. Entonces, tengo la concatenación de dos expresiones regulares. De aquí me dice elija epsilon o A o B, y eso concaténelo con epsilon A o B. ¿Cómo obtengo lambda, por ejemplo, en la cadena? Selecciono epsilon aquí y epsilon acá. Epsilon es lambda, concatenado con lambda, da lambda. Con eso obtendría el primer string de este lenguaje. ¿Cómo obtengo A? De estos tres selecciono A, de aquí selecciono lambda, concatenado con lambda, da A. ¿Cómo obtengo B? De aquí, bueno, puedo obtener B de diferentes maneras, ¿no? De dos maneras, a ver, puedo seleccionar lambda aquí y B acá, y eso me quedaría lambda concatenado con B, queda B, o puedo seleccionar B aquí y lambda acá, B concatenado con lambda también da B. ¿Cómo formo AA? Bueno, ya habíamos visto el proceso anteriormente. Selecciono A y listo. AB, selecciono A y B aquí. ¿Cómo selecciono BA? B aquí, A acá. ¿Cómo selecciono BB? B aquí, B acá. ¿Ok? Entonces, cuando uno entiende esta relación,
entre las expresiones regulares y los strings de un lenguaje, inclusive podrías llegar a poner directamente la expresión regular que representa un lenguaje sin hacer ninguna operación intermedia. Pero claro, eso sí requiere de mucha habilidad. No sé si tienen alguna inquietud de esta parte. Bueno, lo que esto nos deja claro, si es que si es que necesita un poco de tiempo para pensar en formular alguna pregunta, es que en las expresiones regulares la parte clave es el poder trabajar de manera algebraica, manipulando la expresión regular justamente para poder de esa manera encontrar una expresión regular compacta que se forme típicamente como una concatenación de dos o más expresiones regulares y eso sea fácil de entender como lo hemos explicado, ¿no? Esa es la parte difícil. Acordarse también de las operaciones que yo puedo tener en expresiones regulares. Esto es la unión, la concatenación, la cerradura estrella, la cerradura positiva, y las identidades también de las expresiones regulares, que es una de las cosas que en estos casos se pueden ofrecer o pueden aparecer para poder compactar la expresión regular. No sé si tienen alguna inquietud. Si esto queda claro, me dicen por favor. Bien. Entonces, si es que no quedó claro el desarrollo de este ejercicio, aquí tienen ustedes pues el ejemplo, el mismo ejemplo, pero desarrollado en limpio, de tal manera que pueda ser más fácil de seguir, si así ustedes lo prefieren. Muy bien, entonces con esto hemos hecho algunos ejemplos que nos han permitido pasar de lenguajes a expresiones regulares y de expresiones regulares a lenguajes, ¿ok? Ahora lo que vamos a estudiar es la conversión de NFAs y DFAs a expresiones regulares. Ahora sí, entonces vamos a ya no pasar por una expresión regular y un lenguaje y de lenguaje a un autómata. Podríamos hacer ese paso, ¿no? Pero claro, en algunos casos eso puede resultar en realidad un camino un poco más largo que el que ir directamente de expresión regular a un autómata finito, sea este determinístico o no determinístico, ¿no? Entonces, lo que vamos a enfocarnos ahora es en el paso de una expresión regular a un DFA o un NFA sin encontrar el lenguaje. Insisto, podríamos pasar también de expresión regular a lenguaje y después del lenguaje encontrar el DFA o NFA correspondiente, pero eso en algunos casos, insisto, puede ser un procedimiento más largo que el que vamos a ver. No necesariamente siempre va a ser más largo. En algunos casos quizá es más conveniente ir de expresión regular al lenguaje y de ahí encontrar el autómata finito. O en otros casos, el paso directo puede resultar más útil. Vamos a estudiar los dos métodos que podemos tener, ¿no? Bueno, este segundo método en realidad, porque el paso indirecto a través del lenguaje regular ya lo sabemos. Ok, para este proceso de conversión, entonces, en autómatas finitos y expresiones regulares, vamos a estudiar un teorema que nos va a permitir realizar las conversiones correspondientes. Este teorema se llama teorema de Arden. El teorema manifiesta lo siguiente: sean P y Q dos expresiones regulares sobre el alfabeto sigma. Si P no contiene epsilon, entonces la ecuación o la expresión regular R igual a Q más RP, ¿sí?, tiene solución única y esa solución única es esta de aquí. Entonces, el teorema de Arden, en definitiva, más allá de las condiciones que nos expresa, es si nosotros tenemos una expresión regular como esta que ustedes ven aquí, esta expresión regular o esta ecuación tiene esta solución que ustedes ven aquí, ¿ok? Entonces, la característica de esta expresión regular es que aparece R aquí y aquí. El orden aquí es importante, por cierto, ¿no? El orden de los términos es importante. Cuando yo tengo una ecuación de este tipo, entonces la solución es esta que nosotros vemos aquí. Bien, ¿cómo probamos este teorema? Pues tenemos que probar dos cosas aquí.
tenemos que probar que efectivamente esta expresión de la derecha es solución de esta expresión de la izquierda y después tenemos que probar que es solución única. Entonces tenemos que hacer dos partes, ¿ok? De la prueba. Entonces el probar que es solución va a ser la parte 1 de la prueba y el probar que es solución única va a ser la parte 2 de la prueba, ¿ok? Entonces, vamos con esta parte de aquí, con la parte 1. Vamos a demostrar que esta expresión regular de aquí es solución de esta ecuación. ¿Cómo probamos que es solución de esta expresión regular? Pues simplemente reemplazando, ¿no? Reemplazando lo que vale R en la expresión regular, solamente del lado derecho, por supuesto, ¿no? Entonces, tenemos la ecuación original, R es igual a Q más RP, es esta expresión de aquí. Hasta ahí no hemos hecho nada. Lo que estamos haciendo ahora en este segundo paso es reemplazar R por la expresión que es la solución, que es QP asterisco, y esto concatenado con P. Aquí he puesto este épsilon porque este épsilon va a ser necesario para un paso posterior. Recuerden que si concateno algo con la cadena vacía, sigue quedando ese algo, ¿no? Así que aquí no hay ninguna cosa extraña, ¿no? Ok, después tengo Q epsilon, este primer término no hago nada, y lo que hago es agrupar de manera conveniente los términos. Antes tenía agrupado QP asterisco, ahora voy a agrupar P asterisco con P. Ok, entonces en este paso siguiente, el término del lado izquierdo lo dejo tal cual, y aplico el tema de que P asterisco concatenado con P es P más. Ok, entonces tengo Q epsilon más Q P más. Puedo sacar como factor común por la izquierda Q. Esto me deja dentro del paréntesis epsilon más P más o epsilon unido a P más. Justamente lo que le falta a P más para llegar a P asterisco es la cadena vacía, pero aquí ya le estoy agregando la cadena vacía, por lo tanto lo que está entre paréntesis es P asterisco. ¿Qué he demostrado con esto? Que reemplazando la solución de esta expresión regular en esta expresión regular, yo obtengo la solución al problema, es decir, con eso demuestro que esta sí es solución de esta expresión regular que ustedes ven aquí. ¿Ok? Entonces, con esto está demostrado que esto de aquí sí es solución de esta expresión regular. ¿Qué me falta en la segunda parte? En la segunda parte me falta demostrar que esta expresión de aquí es solución única de esta expresión de acá. Y ya sabemos que es solución. La pregunta es, ¿hay más soluciones? Bueno, lo que tenemos que demostrar es que no hay más soluciones. Para eso nos vamos a la segunda parte de la prueba. En la segunda parte de la prueba, entonces, vamos a demostrar que esta solución de aquí es solución única de esta ecuación que ustedes ven acá. ¿Qué hago? Partir justamente de la ecuación o de la expresión regular que tengo que resolver. R igual a Q más RP. Lo que vamos a hacer ahora, en cambio, es ir reemplazando en R la ecuación original. Entonces, aquí me queda Q más R es igual a Q más RP y esto concatenado con P. Si uno resuelve esto, me queda Q más QP más RP cuadrado o RPP, ¿no? Como quieran ponerlo, pero obviamente eso me va a dejar una expresión bastante grande, así que las ocurrencias de P la voy a dejar expresada como exponente. En el siguiente término hago exactamente lo mismo, en el siguiente paso más bien dicho hago exactamente lo mismo, reemplazo R por la ecuación original y lo demás lo dejo tal cual tenía, ¿no? Entonces me queda que Q más QP más QRP, esto concatenado con P cuadrado, rompiendo el paréntesis, me queda Q más QP más QP cuadrado más RP cubo, ¿ok? Hago en el siguiente paso exactamente lo mismo. Me queda la expresión Q más QP más QP cuadrado más QP cubo más RP cuarta. Ok, si yo siguiera haciendo estos reemplazos, voy a obtener una expresión como la que sigue. Q más QP más QP cuadrado más QP cubo y así sucesivamente hasta más QPN más R Pn más 1, donde en este caso n es un entero comprendido entre 1 y más infinito. ¿Ok?
Entonces, listo. Ok, entonces con esto tendría yo una expresión general. Ahora, con esta expresión general vamos a hacer un poco de álgebra de expresiones regulares para encontrar algo más compacto o para poder compactar esta expresión regular. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a reemplazar la solución. Aquí nos quedaba un R, ese R lo vamos a reemplazar por Q, P asterisco, que es la forma de la solución, y todo lo demás queda intacto tal cual lo teníamos. ¿Ok? Luego, en el siguiente paso, si ustedes se fijan, Q aparece en todos los términos. Eso significa que puedo factorizar Q por la izquierda y eso me deja dentro del paréntesis epsilon más P cuadrado más P cubo más y así sucesivamente Pn más P asterisco concatenado con Pn más 1. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer una serie de reemplazos aquí. A ver, simplemente quisiera hacer uno. Para explicar este término a qué se reduce. Ok, entonces P asterisco Pn más 1 puede expresarse como P asterisco P y esto Pn, ¿no? Ok, entonces P asterisco concatenado con P es P más y esto concatenado con Pn, ¿ok? Entonces, en este caso, si yo siguiera haciendo la concatenación de P más con Pn, donde n es mayor o igual que 1, siempre me va a quedar P más. Entonces, esto es igual a P más, que es el resultado que tengo en esta parte de aquí. Y todo lo demás es lo que quedaba anteriormente. Entonces, tengo Q concatenado con esta expresión de aquí. Ok, veamos qué es lo que está dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis está, puedo seleccionar epsilon, puedo seleccionar p, puedo seleccionar p cuadrado, puedo seleccionar p al cubo, puedo seleccionar p a la cuarta y así sucesivamente hasta pn, o puedo seleccionar cualesquier combinación de p. Ok, entonces, si ustedes se dan cuenta, al final, esto, cuando si yo no tomara en cuenta epsilon, todo esto de aquí, toda esta unión de elementos con P más me darían P más. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, unido con P más, es igual a P más. Pero P más unido con epsilon es P asterisco y eso es justamente lo que tengo aquí, P asterisco, de tal manera de que me queda ahora QP asterisco. Ok, entonces con este procedimiento me he dado cuenta que la única solución para este problema es justamente esta de aquí. Entonces, el teorema de Arden, ahora sí, una vez que queda demostrado de la forma en la que hemos hecho, nos dice que si yo tengo una expresión regular de esta forma, la solución única de esa expresión regular es esta de aquí. Ok, y ustedes dirán, ¿y todo esto para qué sirve? Bueno, todo esto sirve para lo siguiente. Ok, entonces vamos primero a convertir de NFAs a expresiones regulares, luego haremos de expresiones regulares a NFAs. Ok. Entonces aquí tenemos un NFA, que es el que ustedes están viendo en la figura, y lo que nos pide es, dado este NFA, vamos a encontrar la expresión regular correspondiente. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el procedimiento sin pasar por el lenguaje regular. Podríamos primero encontrar el lenguaje regular y del lenguaje regular encontrar la expresión regular. Ese sería un camino. El camino que vamos a ver ahora es encontrar directamente la conversión sin tener que pasar por el lenguaje regular. Ok, entonces para eso vamos a plantear una serie de ecuaciones, ok, de la siguiente manera. Entonces, el estado final Q2 nos va a dar la siguiente ecuación. Al estado final Q2 yo solamente tengo una flecha que llega desde Q1 y con el valor de A. Entonces Q2 es el estado Q1 con el valor de A. Esta sería la primera ecuación, disculpen, del sistema de ecuaciones que yo voy a plantear. Luego vamos con Q1.
Ok, identifico qué flechas llegan a Q1, llega esta flecha, llega esta flecha y llega esta flecha. Ok, entonces tengo tres términos que llegan a Q1. Ok, la primera flecha vamos a decir que es Q0 con A, entonces Q0 con A llega a Q1. La siguiente flecha vamos a decir que es Q1 con B, entonces sería Q1 con B. Y la siguiente fecha es Q2 con B. Esta sería la segunda ecuación. La tercera ecuación sería para Q0, ¿ok? Para Q0, esto es epsilon, por cierto, ¿no? Esta es la cadena vacía, entonces sería la cadena vacía más todas las flechas que llegan a Q0. Es Q0 con A mismo y Q1 con B. ¿Ok? Esta sería la tercera ecuación que yo tengo. Lo que vamos a ir haciendo es, con estas tres ecuaciones vamos a ir trabajando de tal manera de que podamos llegar a una forma como la ecuación o como la expresión del teorema de Arden, y como ya sabemos, para una expresión como esta, ¿cuál es la solución? Aplicaremos la solución que nos da el teorema. ¿Ok? En esta parte, obviamente, no va a ser tan fácil como yo lo voy a hacer. Tengo que ponerme a ver en realidad con qué expresión me conviene trabajar. En este caso vamos a trabajar con la expresión 2. Con la ecuación número 2. Trabajando con la ecuación número 2 nos queda Q1 es igual a Q0A más Q1B más Q2B. Para no, bueno, vamos a escribirlo, porque si no, esto va a quedar confuso. Q0A más Q1B, Q2B. Vamos a reemplazar Q2. Ok, ¿por qué elijo reemplazar Q2? Porque eso me va a dejar Q1 en el término y eso me va a permitir llegar a la ecuación de Arden. Q0A más Q1B y más Q2. Q2 es Q1A. De hecho, ya pongámosle Q1AB. ¿Ok? Esto es igual a Q0A más Q1 B AB. Ok, listo. Aquí tengo justamente la forma del teorema de Arden, R igual a Q más RP. Entonces, aquí tengo Q y aquí tengo R, P, ok, y aquí tengo R, ¿no? Esta es la expresión. Entonces, con esto, yo ya tengo la solución, y la solución para esta expresión es la que nos da el teorema de Arden, y el teorema de Arden nos dice que esto es igual a QP estrella. ¿Ok? En este caso, Q es QA, Q0A, Q, P estrella, y P estrella es B más AB estrella. ¿Ok? Entonces, esta sería la solución para Q1. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a ver qué más podemos hacer. Entonces, ya tengo solucionado Q1. Empecé trabajando con la ecuación 2. Me conviene ahora encontrar Q0, o trabajar, más bien dicho, con la expresión 3 para después encontrar la solución para Q2. Ok, entonces vamos a hacer este procedimiento. Ahora déjenme intentar, si tengo Q1, sí. El tema es que yo podría también reemplazar el valor de Q1 en 1
pero eso me va a seguir dejando Q0 como incógnita. Al final yo tengo que resolver para el estado de aceptación, que es Q2, por cierto. ¿Okay? Entonces, lamentablemente, si tuviera Q1 solamente en términos de A y B, listo, ya reemplazara Q1 en la ecuación 1 y quedaría solucionado el tema. El tema es que aquí tengo en la solución de Q1 un Q0. Entonces voy a tratar de encontrar una expresión que solo contenga Q1 y no Q0. Entonces para eso vamos a trabajar con la ecuación número 3. Bien, la ecuación 3 es Q0 más epsilon, perdón, Q0 es igual a epsilon más Q0A más Q1B. ¿Ok? Ahora vamos a reemplazar, a esto vamos a llamarle 4. Vamos a reemplazar 4 en 3 y eso nos va a quedar epsilon más Q0A más Q1. Q1 es Q0A B más AB estrella y esto sería B. ¿Ok? Bien, vamos a sacar como factor común Q0 y nos queda A. Déjenme ponerle esto ya en recorchetes, si no me va a quedar mucho paréntesis y no voy a ver dónde empieza cada paréntesis. Entonces me queda A más A por, o concatenado más bien dicho, con B a B estrella B. Ok, y si se fijan, de nuevo tengo una forma del teorema de Arden, ok. Tengo una expresión de la forma R igual a Q más RP. Entonces de nuevo tengo R, esto es Q más R y P. Ok, y la solución para esto es QP estrella. Entonces, simplemente la solución para esto es R igual a QP estrella. Entonces, con esto, tengo que la solución para Q0 es Q es epsilon y P es todo esto que ustedes ven aquí. Todo esto sería estrella. Entonces, tengo esto concatenado con A más A, B más AB, estrella, B y esto, cerradura estrella. ¿Ok? Bien, con esto ya tengo Q0. ¿Ok? Entonces ya tengo una solución para Q1 en función de Q0 y ya tengo una solución para Q0 en términos únicamente de A, B y epsilon. Entonces a esto vamos a llamarle la expresión 5. Ok, lo que vamos a hacer ahora es simplemente vamos a reemplazar los dos resultados, 5 y 4, en la ecuación 1. Ok, entonces el problema es que esto ya no me va a alcanzar. Déjenme hacerlo esto en otra lámina porque esto no me va a alcanzar, por favor. Ok, entonces en este caso vamos a continuar con el desarrollo. Ahora vamos a reemplazar 4 y 5 en 1 para obtener el resultado. ¿Por qué nos interesa 1? Eso quiero que quede nuevamente claro. Es por el hecho de que Q2 es el estado final. Entonces, lo que yo encuentre en términos, la expresión que yo encuentro en términos de A y B para Q2 es la expresión regular que denota el lenguaje aceptado por este NFA. ¿Okay? Listo. Dicho eso, pues entonces queda claro porque tengo que resolver para Q2 y me queda Q2 es igual a Q1. Q1 es igual a Q0A, A más AB estrella, ¿ok? Y luego, pues, esto es igual a Q0.
Q0 en este caso es epsilon. En este caso ya vamos a quitarle epsilon porque de hecho el epsilon no afecta en nada a esa expresión. Entonces simplemente vamos a poner acá A más A, B más AB, estrella, concatenado con B, cerradura estrella. Y esto concatenado con A más AB, cerradura estrella. ¿Ok? Y creo que no tenemos nada más, ¿no? Sí. No se me está escapando nada. Creo que no. Listo. Entonces, esta sería la solución para la expresión, o más bien dicho, esta sería el lenguaje regular que denota esta sería la expresión regular que denota el lenguaje aceptado por este NA que tenemos ahí en la figura. No sé si tienen con esto alguna pregunta. Si algo no queda claro, me dicen por favor. Aquí me está faltando algo, sabía que me estaba faltando. Q2 es Q0, es Q1A. Esto era simplemente Q1 y aquí me falta A. Eso es lo que me estaba faltando. Listo, ahí sí. ¿Ok? Entonces, ahí sí. Estamos completos. Esta es entonces la expresión regular, repito, que denota el lenguaje regular aceptado por este NFA. Es una expresión regular un tanto compleja como vemos en este caso, pero bueno, ese es el resultado. ¿Ok? Entonces, en este caso, probablemente, si hubiésemos intentado ir por el camino de primero encuentro el lenguaje y de ahí de ese lenguaje encuentro la expresión regular, ese hubiera sido un camino bastante largo y probablemente no hubiéramos llegado a esta solución, ¿ok? A lo mejor llegábamos a algo que nos quedaba, que teníamos que trabajarlo, que teníamos que operarlo algebraicamente y eso nos va a tomar mucho más tiempo y quizás no lleguemos a una expresión compacta como esta, ¿ok? Bueno, ¿tienen alguna consulta? Entonces, con este ejemplo, el procedimiento que tenemos que aplicar es el siguiente, ¿no? Entonces, si yo tengo un NFA o un DFA, tengo que plantear las ecuaciones correspondientes para cada uno de los estados. Una vez que tengo las ecuaciones para cada uno de los estados de la forma en la que he indicado, lo que tenemos que hacer es escoger una de las ecuaciones para empezar a trabajar. ¿Cuál escogemos? La que veamos que haciendo los reemplazos correspondientes nos permita encontrar soluciones parciales que finalmente nos permitan encontrar una expresión para el estado final, que en este caso es Q2, que quede únicamente en términos de A y de B. No deben quedar aquí estados como incógnitas. ¿Ok? Cuando hacemos esto, esta es la expresión regular que representa, repito, el lenguaje aceptado por este NFA. ¿Queda claro el procedimiento? Lamentablemente en este caso no hay una forma más simple de resolver el problema que esta que he indicado aquí, que como ustedes pueden ver es un tanto tediosa, pero bueno, esa es la forma de resolver estos problemas. Ok, aquí ustedes tienen quizá mejor explicado o explicado en limpio lo que acabamos de hacer anteriormente. Y a modo de repaso, les pido que por favor intenten hacer este ejercicio, ¿ok? Entonces aquí de nuevo tengo un estado de aceptación, este DFA, y con esto pues vamos a hacer o a resolver el problema correspondiente, ¿no? Entonces planteen las ecuaciones y al final intenten encontrar una expresión para Q1 que solamente dependa de A y de B. Esa será la expresión regular. Entonces, por favor, intenten hacer la solución de este problema.
Muy bien, en este caso, el problema es bastante simple en comparación con el problema anterior en cuanto al número de ecuaciones. Voy a mostrarles rápidamente la solución. Entonces, tenemos la ecuación para el estado 1, que es epsilon de esta arista, más Q2 que llega con B y más Q3 que llega con A. Luego tengo las ecuaciones para Q2. A Q2 solamente llega una flecha que parte desde Q1 con A. A Q3 solamente llega una flecha que parte desde Q1 con B. Y a Q4 llegan Q2 con A, llega Q3 con B, llega Q4 con A y con B. ¿Ok? Entonces, con esto tendríamos las 4 ecuaciones. En este caso vamos a trabajar directamente con 1, ¿ok? Y vamos a hacer los reemplazos de 2, 3, de 2 y 3 en la ecuación 1, con lo cual llegamos a esta expresión que es el teorema de Arden, o que tiene la forma del teorema de Arden. Bueno, pues en este caso esto sería Q, esto sería P, y ustedes saben que es Q, P estrella, la solución, y automáticamente eso ya me deja la solución o la expresión regular que representa el lenguaje regular aceptado por este DFA. Entonces, en unos casos, la manipulación de ecuaciones va a ser más larga que en otros. Esto ya un poco va a depender de la estructura que va a tener el NFA o el DFA. El procedimiento va a ser exactamente el mismo. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, de nuevo, en este caso tenemos un DFA. También podríamos tener un NFA. ¿Ok? La característica en este caso es que este DFA, y esto probablemente saltaba en sus mentes, tiene 2 estados de aceptación. Entonces, planteamos las ecuaciones correspondientes, ¿ok? Vamos resolviendo y aquí obtenemos la solución para el primer estado de aceptación, que es Q1, que es 0 estrella. ¿Ok? Acá obtenemos la solución para Q2, que es 0 estrella, 1, 1 estrella. ¿Ok? Y la expresión regular que es aceptada por este DFA es la unión de las expresiones regulares de cada uno de los estados de aceptación. ¿Ok? Entonces, la unión es Q1 más Q2. Q1 es 0 estrella, Q2 tiene esta solución. Bueno, obviamente yo en este caso puedo operar algebraicamente, saco como factor común por la izquierda 0 estrella y me queda adentro epsilon más 1, 1 estrella, ¿ok? 1 concatenado con 1 estrella, ¿ok? Me da 1 más. 1 más, uno más unido con epsilon me da 1 estrella. Por lo tanto, la expresión regular del lenguaje regular aceptado por este DFA es 0 estrella, 1 estrella. Entonces, insisto, lo que en este caso tengo que hacer cuando tengo un DFA o un NFA con más de un estado de aceptación es resolver las ecuaciones para todos los estados de aceptación, de tal manera que las soluciones me queden en términos de los valores del alfabeto. Y una vez que tengo las soluciones para cada uno de los estados de aceptación, uno las soluciones y si es que amerita o si es que corresponde, trabajo algebraicamente y eso me va a dar la solución. La pregunta que ustedes serán es ¿por qué la unión de las soluciones? Porque en definitiva el DFA o el NFA va a aceptar todas las cadenas que concluyan en este estado o que concluyan en este estado. Cuando digo o, esos ustedes saben que se transforma en conjuntos en una unión. ¿Ok? Entonces, queda claro que cuando tengo DFAs o NFAs con más de un estado de aceptación, este es el procedimiento que tenemos que aplicar. Así que espero que con esto pues ustedes ya puedan resolver el tema de DFAs, encontrar expresiones regulares. ¿Ok? Lo que nos queda por ahora es el procedimiento contrario, pasar de expresiones regulares a NFAs y DFAs, pero eso será motivo de la siguiente clase. Si tienen alguna consulta de la clase, de esta clase, me dicen por favor ahora. Si no, pues con esto terminaríamos este tema. ¿Ok? Si no hay consultas, terminamos la clase.